La colonia. Límites y organización administrativa. Al iniciarse el periodo colonial, el territorio de Chile se extendía desde Copiapó hasta el estrecho de Magallanes y desde el mar 100 leguas al oriente en línea paralela a la costa, de manera que tomaba las provincias trasandinas de Tucumán y Cuyo y casi toda la Patagonia. En los primeros años de la conquista, Chile tuvo el título de gobernación, pero en 1554 Carlos V le dio la denominación de Reino de Chile. Chile fue un reino, con el fin de hacer rey a este lejano país, a su hijo el príncipe don Felipe, para así facilitar su matrimonio con María Tudor, heredera del trono de Inglaterra. Esta denominación prevaleció hasta el año 1778. Hasta ese año, Chile fue el Reino de Chile, año en que Carlos III constituyó la Capitanía General de Chile, dependiente del Virreinato de Nueva Castilla o también llamado el Virreinato del Perú, al mismo tiempo que segregaba de Chile la provincia de Cuyo, anexándola al Virreinato de Buenos Aires. Tucumán solo formó parte de Chile hasta 1563. Gobernadores coloniales. La administración de la colonia era ejercida por un gobernador, con el grado de capitán general del ejército, nombrado por el mismo rey de España. De este dependían los corregidores, cuya autoridad equivalía a los intendentes que tenemos hoy. La lista de los gobernadores titulares que tuvo Chile es la siguiente, con mención del periodo de sus respectivos gobiernos. Cabe señalar que no se mencionan los gobernadores suplentes. En el siglo XVI tenemos a don Pedro de Valdivia, el primero, desde 1541 hasta 1553. Don García Hurtado de Mendoza, 1557 a 1561. Don Francisco de Villagra, desde 1561 hasta 1563. Don Melchor Bravo de Saravia, desde 1567 hasta 1575. Don Rodrigo de Quiroga, 1575 a 1580. Don Alonso de Sotomayor, de 1583 a 1592. Y don Martín García Óñez de Loyola, desde 1592 a 1598. Para el siglo XVII tenemos don Alonso de Rivera, 1601-1605, don Alonso García Ramón, 1605-1610, don Lope de Ulloa y Lemus, 1618-1620, don Luis Fernández de Córdoba y Arce, 1625 a 1629, don Francisco Lazo de la Vega, de 1629 a 1639, don Francisco López de Zúñiga, 1639 a 1646, don Martín de Mujica y Buitrión, 1646-1649, don Antonio Acuña y Cabrera, 1650-1655, don Pedro Porter de Casanate, 1656-1662, don Francisco de Meneses, 1664-1668, don Diego de Ávila Coello y Pacheco, 1668-1670, don Juan Enríquez, 1670-1682, don Marco José de Garro, 1682-1692, don Tomás Martín de Poveda, 1692 a 1700. En el siglo XVIII tenemos a don Francisco Ibáñez de Peralta, 1700-1709, don Juan Andrés de Ustaris, 1709-1717, don Gabriel Cano de Aponte, 1717-1733,
Don José Antonio Manso de Velasco, 1737-1745. Don Domingo Ortiz de Rosas, 1746-1755. Don Manuel Amat y Junían, 1755-1761. Don Antonio Gil y Gonzaga, 1762-1768. Don Agustín de Jáuregui, 1773-1787. Don Ambrosio de Benavides, 1780-1787. Don Ambrosio O'Higgins y Vallenari, 1788-1796. Don Gabriel de Avilés, 1796-1799. Don Joaquín del Pino, 1799-1801. En el siglo XIX tenemos a Don Luis Muñoz de Guzmán, 1802-1808. Don Antonio García Carrasco, 1808-1810. Don Mateo de Toro y Zambrano Yureta, 1810. En el periodo de la Reconquista tenemos a Don Mariano Osorio, 1814-1815. Don Casimiro Marcó del Pont, 1815-1817. Real Audiencia. La importancia que la colonia adquiría paulatinamente hizo que el rey Felipe II resolviera establecer en Chile un tribunal para la administración de justicia en representación de la corona, con el nombre de Real Audiencia, cuyos miembros tenían el título de oidores. Fue establecida en Concepción en el año 1567, siendo su primer presidente don Melchor Bravo de Saravia. Pero este tribunal duró escasamente 7 años, al cabo de los cuales fue suprimido. Más tarde, en 1607, el rey Felipe III la volvió a establecer en Santiago, debiendo ser presidida por el propio gobernador. Jueces menores encargados de administrar justicia en primera instancia eran los alcaldes del cabildo. De sus resoluciones se podía apelar a la audiencia. Leyes de Indias. También instituyó España las leyes de Indias, que reglamentaban los menores actos de la vida de sus vasallos en América hasta la hora en que debían acostarse. Contemplaban además severas medidas para asegurar el correcto desempeño de los propios mandatarios. Prohibía a los gobernadores y oidores de la audiencia adquirir propiedades, negociar, contraer amistades íntimas, ser padrinos y casarse en el país de sus empleos. Árbol de la justicia. Las leyes penales autorizaban el tormento o la tortura. Para esto se levantaba en la plaza el llamado árbol de la justicia o también llamado rollo, que consistía en un grueso poste en el que se amarraba a los delincuentes, indios y negros condenados a penas de azotes, vil instrumento que como la horca no podía faltar en las capitales. Los cabildos. Los cabildos eran corporaciones que regulaban todas las actividades locales, correspondían a las municipalidades de hoy. Se componían de los regidores que compraban su vara, españoles o criollos, y entre ellos elegían a los alcaldes. De inmediata jerarquía era el procurador de la ciudad, representante de los pobladores. Sus principales atribuciones consistían en cuidar el aseo, la conservación y el progreso de la ciudad, así como atender a la salud de la población y proveerla de agua, fijar los precios de los artículos de consumo, velar por el respeto de los aranceles, por ejemplo. Cuando era preciso tomar una resolución de interés pública, los vecinos se convocaban a un cabildo abierto. Poco a poco los criollos fueron dominando en los cabildos, por gran mayoría, lo que más tarde fue favorable a la causa de la independencia. Fundación de las ciudades.
Activos y laboriosos gobernadores de la colonia fundaron las siguientes ciudades. Don Martín Ruiz de Gamboa fundó Castro en 1563 y Chillán en 1580. Don Tomás Marín de Poveda fundó las ciudades de Rere y Talca en 1695. Entre los años de 1740 y 1745, don José Antonio Manso de Velasco fundó Copiapó, San Felipe, Melipilla, Rancagua, Curicó, San Fernando, Cauquenes y Los Ángeles. Don Domingo Ortiz de Rosas, entre 1746 y 1755, fundó Casablanca, Petorca, La Ligua, Quirihue, Colemu y Florida. Don Ambrosio Higgins, que gobernó de 1788 a 1796, fundó las ciudades de Vallenar, Los Andes, San José de Maipo, Constitución, Parral y Linares. Corsarios y piratas. En aquella época eran frecuentes las expediciones marítimas que corsarios y piratas, súbditos de Inglaterra y Holanda, naciones enemigas de España, emprendían en las costas del Pacífico para saquear los puertos. Eran protestantes y los católicos españoles los apodaban herejes. Por eso las correrías corsarias se miraban en Chile desde el punto de vista religioso como un castigo de Dios. El paso devastador de los corsarios por nuestras costas generó la historia de los tesoros escondidos en las islas y diversos puntos del territorio. El pillaje a que se entregaron les hizo temer a ellos mismos el ser despojados de su botín, y de allí que anduvieran ocultando sus tesoros bajo la tierra, con la esperanza de volver por ellos algún día. Segunda vuelta al mundo. Se llamaba corsarios a aquellos marinos que realizaban sus aventuras marítimas autorizados por sus gobiernos, y piratas a quienes las hacían por su propia cuenta. El primero en arribar a nuestras costas fue el corsario de nacionalidad inglesa Francisco Drake. Entró por el estrecho en 1578 y en Valparaíso se apoderó de un buque surto en la bahía, listo para partir al Callao con un cargamento de cueros y una apreciable cantidad de oro. Luego siguió rumbo al norte, cayendo sobre La Serena, pero allí fue rechazado. Después de otras correrías beneficiosas para él en las demás colonias españolas, regresó a Inglaterra navegando hacia el oeste. Llegó a su punto de partida con un precioso botín en 1580. Drake fue el marino que dio la segunda vuelta alrededor del mundo. Llegó Charqui a Coquimbo. En 1680 recibió Chile la visita devastadora del pirata inglés Bartolomé Sharp. Llegado a la bahía de Coquimbo, los españoles de La Serena huyeron. Solo quedó el corregidor para tratar con el pirata, quien le exigió el pago de 100.000 pesos por el rescate de la ciudad. Pero como los vecinos no tenían de dónde sacar esa suma y por lo tanto la entrega demoraba, Sharp dedujo que se le estaba engañando para darle un asalto sorpresivo y resolvió retirarse. Pero antes de hacerlo, saqueó la ciudad, llevándose cuanto de valor allí había, y enseguida le prendió fuego. Los pescadores de Coquimbo, aterrorizados ante la presencia de Sharp, a quien llamaban Charqui, dieron origen al dicho "llegó Charqui a Coquimbo", que expresaba una visita poco grata e inesperada. El rey del archipiélago. Entre otros muchos corsarios, que a su paso por las costas chilenas dejaron apasionantes historias de sus correrías, cabe citarse al holandés Baltasar de Cordes, que en 1600 desembarcó en la isla de Chiloé y pomposamente se proclamó rey del archipiélago. Se adueñó de la ciudad de Castro y cometió toda clase de crueldades. Expulsó a los vecinos, incluso se apoderó de sus mujeres. Los desbandados pobladores, que habían huido a los bosques cercanos llevando sus armas, lograron al fin organizarse y tras reñidos combates pudieron arrojar de la isla al temido rey, entre comillas, gracias a la acción heroica de una de las mujeres prisioneras, doña Inés de Bazán. Islas de Juan Fernández.
Juan Fernández fue el descubridor del archipiélago de su nombre, ubicado frente a Valparaíso. Era un oscuro piloto español avecindado en Chile cuando allá por 1574, ya anciano, viajando de regreso al Perú, puso proa hacia alta mar. Una mañana tocó una isla desconocida y quedó maravillado ante la vegetación exótica de helechos y plantas autóctonas y del perfume de sándalo que flotaba en el ambiente. Luego pudo ver que había descubierto un grupo de 3 islas, las que se denominaron Santa Clara, Masa Tierra y Masa Afuera. Las islas de Masa Tierra se hizo famosa por haber dado asilo al personaje que inspiró la genial obra de Robinson Crusoe, así como por la producción de su apetecida langosta. En 1966, por decreto supremo, las islas Masa Tierra y Masa Afuera fueron bautizadas con los nombres de Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk, respectivamente. Solo Santa Clara conservó su primitiva denominación. Robinson Crusoe. En la isla de Juan Fernández fue abandonado en 1703 el marinero escocés Alejandro Selkirk por un corsario llamado Stradling. Selkirk hizo vida de solitario durante más de 4 años en la isla, no contando más que con un rifle, un hacha y otros objetos que le dejaron los corsarios. Vivía en una cueva resguardada por una empalizada de acceso a las fieras, teniendo como servidor a un sumiso salvaje que llamó Viernes. Fue recogido por un barco corsario en 1709 ante el asombro de los tripulantes que veían en él una especie de hombre mono que hablaba inglés como ellos. La vida de Alejandro Selkirk en Juan Fernández se relata en la novela titulada Robinson Crusoe, que se lee desde hace 2 siglos en las escuelas, y no solamente en Chile, sino todos los niños del mundo. El escritor Daniel Defoe tomó el argumento para su libro de las memorias que publicó el propio Selkirk. Guerra defensiva. Como vieron los españoles que por medio de la guerra no conseguían la sumisión de los hijos de Arauco, ensayaron métodos pacíficos. El padre jesuita Luis de Valdivia puso en práctica el plan que se llamó guerra defensiva, según la cual las tropas españolas no debían pasar el Biobío y confiábanse a los misioneros la reducción de los indios por medio de la predicación. Los araucanos aceptaron que los misioneros entrasen en su territorio, pero un hecho inesperado vino a desbaratar el buen éxito del plan. Sucedió que algunas mujeres del cacique araucano huyeron a refugiarse entre los españoles, y como estos no quisieran devolverles sino solo a una, Aucanamun hizo matar a 3 misioneros jesuitas y provocó entre los indios un levantamiento general. Batallas más notables de la colonia. Los araucanos fueron los únicos indios del continente americano que no se sometieron jamás a los españoles. Posesionados del caballo y convertidos en diestros jinetes, llegaron a hacerse temibles en sus asaltos. Las batallas más notables de la colonia fueron la batalla de Curalaba. En 1598, el gobernador don Martín Óñez de Loyola, creyendo cierta aparente tranquilidad de los indígenas, se internó en la Araucanía con un séquito de 60 soldados, pero una noche, mientras la comitiva descansaba cerca de Angol, en el sitio de Curalaba, a orillas del río Lumaco, los araucanos, al mando del cacique Pelantaru, cayeron sobre ellos y mataron al gobernador y también a los demás acompañantes. Solamente 2 lograron escapar. Destrucción de 7 ciudades. El asalto de Curalaba alentó a las tribus araucanas, y cual hordas incontenibles, encabezadas por los caciques Payamacu y Pelantaru, destruyeron las 7 ciudades que los españoles tenían al sur del Biobío. Estas ciudades fueron Villarrica, Arauco, Cañete, Angol, Imperial, Valdivia y Osorno, después de sitios memorables. Boroa. En 1606 tuvo lugar el combate de Boroa, que se ha llamado el desastre de Boroa. Los indios, en número de 6.000, atacaron la plaza. El jefe de ella, Juan Rodulfo Lisperger,
cayó acribillado de heridas. Por el número de muertos, el combate de Boroa fue el mayor desastre que hubieron de sufrir los españoles en Chile. Las cangrejeras. En 1629 los araucanos atacaron a los españoles en las inmediaciones del fuerte de Yumbel, en el lugar denominado Las Cangrejeras, y les mataron alrededor de 100 hombres. Albarrada. En 1631 el belicoso gobernador don Francisco Lazo de la Vega, con un ejército de 800 soldados, vengó la derrota de las cangrejeras, destruyendo a los araucanos en la jornada de Albarrada, cerca de Lebu. En Laja. En 1661 tuvo lugar la famosa batalla de Laja, un poco al oriente del Salto del mismo nombre. Los araucanos sufrieron aquí un gran desastre. En 1770, en las cercanías de Arauco, hubo un combate que duró todo un día y que fue el último de importancia ocurrido durante la época colonial. La monja alférez. Un curioso personaje de la colonia fue una mujer que militó como alférez en la guerra contra los araucanos. Se llamaba Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez, pues se había evadido de un convento de monjas en España. Vestida de soldado vino a Chile para reunirse con un hermano suyo que guerreaba en Arauco, a quien se presentó como uno de sus hermanos menores que hacía tiempo no veía. Aquí combatió valientemente y adquirió fama de espadachín formidable, pero habiendo llegado en sus numerosos lances a dar muerte a 3 rivales, tuvo que huir al Perú, donde, herida en un nuevo encuentro, reveló su sexo al obispo de Huamanga. De ella se sabe que después volvió a España y que años más tarde desapareció misteriosamente en México. Terremotos. 2 grandes terremotos hubo en la colonia. El más espantoso fue el ocurrido en la noche del 13 de mayo de 1647. Alrededor de las 10 de la noche se sintió en Santiago un fuerte remesón de tierra y en un solo instante quedó la ciudad convertida nada más que en un montón de ruinas y escombros, pereciendo aplastadas entre los escombros más de 1000 personas. El obispo don Gaspar de Villarroel salvó del derrumbe de su casa con 2 heridas en la cabeza, lo que no le impidió prestar auxilios espirituales a los moribundos. El otro gran terremoto seguido de una salida de mar sucedió en 1751. Destruyó las ciudades de Concepción y Chillán y causó grandes estragos en Santiago. Concepción, que estaba en el lugar que hoy ocupa Penco, fue reconstruida en su actual sitio, y Chillán se reconstruyó donde ahora está Chillán Viejo. El traslado al sitio donde hoy está Chillán se debió al terremoto de 1835. La Quintrala. Con el apodo de La Quintrala se conoce en la historia colonial a una mujer aristocrática que vivió a mediados del siglo XVII, llamada Doña Catalina de los Ríos y Lisperger, tristemente famosa por los numerosos asesinatos y sacrilegios que cometió, sin que la justicia jamás pudiera tomarle cuenta de ellos. Según la tradición chilena, la Quintrala dio albergue en la casa al Cristo de la Agonía de los agustinos, salvado del terremoto de 1647, llamado desde entonces el Señor de Mayo. Pero un día, poseída de sus satánicos instintos, lo arrojó a la calle. Sin embargo, al morir, legó a los agustinos una parte de su fortuna, para que con su renta se costease perpetuamente una procesión de la imagen en el día del aniversario del terremoto del 13 de mayo de 1647. Obispados y conventos. El primer obispo de la iglesia chilena fue Fray Bartolomé González de Marmolejo. Este sacerdote había venido a Chile con Valdivia y servido de cura párroco en Santiago desde su fundación.
El obispado de Santiago fue creado en 1561. 2 años después fue erigido el obispo de Imperial, que luego se trasladó a Concepción. Obispo de Imperial se nombró a Fray Antonio de San Miguel. Obispos de Santiago colonial fueron, entre otros, Fernando de Barrio Nuevo, Gaspar de Villarroel, Francisco Salcedo, Diego de Huansoro, Manuel Alday y Aspe. Desde el siglo XVI, diversas comunidades religiosas vinieron a establecerse en el país. Primero los dominicos, franciscanos y mercedarios, después los jesuitas y agustinos. En cuanto a las monjas, las primeras en establecerse fueron las clarisas y luego las agustinas. Colegios. Los conventos abrieron las primeras escuelas en Chile y en ellas, además de enseñar a leer, escribir y contar, se difundían exclusivamente el latín y las ciencias sagradas a fin de preparar a la juventud para la carrera del sacerdocio. Las escuelas de mujeres fueron desconocidas. Los establecimientos de enseñanza superior fueron el Seminario Conciliar y el Convictorio de San Francisco Javier, fundado por los jesuitas, pero cuando estos fueron expulsados del país, en 1767, pasó a tomar el nombre de Real Colegio de San Carlos o Colegio Carolino, en honor de Carlos III. En Chillán se fundó el Colegio de Naturales Araucanos. En 1756 se inauguró en Santiago la Real Universidad de San Felipe para el estudio de la teología, de leyes y de medicina, siendo su primer rector don Tomás de Azúa. Expulsión de los jesuitas. La Compañía de Jesús, establecida en Chile a fines del siglo XVI, había adquirido inmensas riquezas por donaciones y herencias de los devotos colonos. Pasaban de 30 las grandes estancias o haciendas y chacras que los jesuitas poseían en todo el territorio. Sus casas, molinos, viñas y rebaños eran innumerables. El inmenso poder que los jesuitas ejercían en América y la secreta injerencia que se les atribuía en la política y en los asuntos de Estado hicieron que el rey de España, Carlos III, ordenara su expulsión inmediata. Todos los de aquella orden debían abandonar los dominios de España en 1767. Correspondió al gobernador don Antonio Gili Gonzaga expulsar a los jesuitas de Chile y confiscar todos sus bienes. Entre los expatriados chilenos iban el padre Manuel Lacunza, profundo teólogo, el padre Miguel de Olivares, cronista, y el abate Juan Ignacio Molina, historiador de la colonia. El puente Calicanto. La construcción del famoso puente Calicanto sobre el río Mapocho, que estuvo ubicado frente a la calle Puente de la capital, se debió al laborioso corregidor de Santiago, don Luis Manuel de Zañartu. Se dio comienzo a la obra en 1767, en tiempo del gobernador don Antonio Gili Gonzaga, utilizándose en los trabajos a los reos de la cárcel y condenados a presidio. 13 años tardó en su construcción y su costo alcanzó a la enorme suma, para ese tiempo, de 200.000 pesos. Fue la obra colonial más maravillosa con que contó Santiago durante más de un siglo. Desgraciadamente, el avance avasallador del progreso arrasó con su existencia para dar paso a la moderna canalización del río Mapocho. El puente Calicanto fue demolido en la administración del presidente Balmaceda en el año 1888. El corregidor Zañartu. Don Luis Manuel de Zañartu ejerció el cargo de corregidor de la ciudad de Santiago a mediados del siglo XVIII. Era notable por su laboriosidad en obras de bien público y aún hoy se le recuerda como prototipo de la energía y la perseverancia. Es fama que en las noches rondaba la ciudad para corregir los desmanes de los malhechores y que con mano de hierro castigaba a los rateros y a los criminales
que se negaban a trabajar. Pero así como era de riguroso con los demás, él mismo no omitía ningún sacrificio en el cumplimiento de sus obligaciones. Jamás quiso aceptar remuneración de ningún tipo y servía a la ciudad solamente por un gran espíritu público. Don Ambrosio O'Higgins. Don Ambrosio O'Higgins fue uno de los más distinguidos gobernadores de Chile. Nació en Irlanda en 1720 y se educó en España. De allí vino al Perú, donde ejerció el oficio de buhonero. En 1762 llegó a Concepción. Aquí trabajó al servicio de la colonia en la construcción de caminos. Tanto se distinguió por su espíritu de trabajo que de simple capitán delineador subió al grado de coronel de dragones. Luego el rey de España le denominó intendente de Concepción y después gobernador de Chile desde 1788 a 1796, cargo en el que fundó 6 ciudades, construyó los tajamares del Mapocho y el camino a Valparaíso. Más tarde, la corona lo honró con los títulos de Barón de Vallenar y Marqués de Osorno y le ascendió al grado de Virrey del Perú. Murió en Lima en 1801. Fue padre del ilustre prócer de nuestro Chile, don Bernardo O'Higgins. El Palacio de la Moneda. El Palacio de la Moneda fue construido por el arquitecto italiano Joaquín Toesca. Es el monumento arquitectónico más notable de la época colonial. Toesca inició los trabajos en 1787 y tardó en su construcción 18 años, siendo terminada en 1805 durante el periodo del gobierno de Muñoz de Guzmán. Su primitivo destino fue exclusivamente para el funcionamiento de los talleres de acuñación de las monedas, por lo que se llamó Casa de Moneda, pero desde 1841 pasó a ser la residencia del gobierno de la República. Hasta ese año el gobierno era ejercido en el antiguo Palacio de las Cajas, que estuvo ubicado frente a la Plaza de Armas, en el sitio que hoy ocupa el Correo Central. Durante el primer periodo de la administración del señor Ibáñez fue construida la fachada sur del Palacio de la Moneda. Las casas coloniales. Las casas eran generalmente bajas o nunca de más de 2 pisos. Las mansiones aristocráticas ostentaban por entrada enormes portalones coronados a veces de un empingorotado mojinete triangular y ventanas guarnecidas por gruesos barrotes de hierro forjado. Un amplio zaguán daba entrada al primer patio. Las habitaciones tenían envigados descubiertos, pisos de ladrillo y las paredes enlucidas con cal. Primero estaba la sala o antesala de recibo. Enseguida la cuadra o estrado, salón en que se recibía a las visitas. A continuación, la cámara o dormitorio de los dueños de casa. Y después seguían el comedor y las demás habitaciones de la familia y de la servidumbre. Las calles eran angostas y sucias. Solo algunas estaban pavimentadas con piedras redondas de río. La vida social. El salón o cuadra destinado al recibo de las visitas era el aposento más importante de las casas acomodadas. Su adorno se reducía a 1 o 2 espejos y un cuadro del santo de la devoción de la familia. Una alfombra hechiza o una estera cubría el piso enladrillado. El alumbrado se hacía con velones de cebo y en un gran brasero de plata maciza se prendía carbón para temblar el aire en invierno. A las visitas se les servía mistelas, que es mate con hierba del Paraguay, y dulces. Y la tertulia se animaba con la charla y la música, cuando había piano o arpa. En las fiestas, o también llamados saraos, se bailaban la polca y el minué. Los caballeros usaban pelucas empolvadas, calzón corto y casaca. Las damas llevaban mantilla, vestidos con polizón y ostentaban ricas alhajas. Vendedores ambulantes.
Los vendedores ambulantes eran los más pintorescos personajes populares de la colonia. Iban y venían pregonando su mercadería. El aguatero, que transportaba el agua a domicilio en 2 barriles colocados uno a cada lado del lomo de una bestia, gritaba: «Tero, tero». «Velones de Tapigüe», cantaba el velero, con sus velas colgadas de un coligüe. Pregonaba el falte de su mercadería: «Costien», cosas de tienda. En la estación calurosa se oía: «Lo chap viene la», y el heladero, que conducía sobre la cabeza un cubo, salmodiaba la clase de helados. Cuando eran de canela: «Helado cantao», y si eran de leche: «De leit viene helado». Y así por el estilo: el santero, que vendía estampas; el que vendía plumeros; el uvero; el sandiero; el dulcero; el lechero; el motero, etc. El sereno. La ociosidad y la monotonía caracterizaban la vida colectiva colonial. Las siestas, las visitas y los oficios religiosos constituían los menesteres cotidianos. A las 9 de la noche en invierno y a las 10 en verano se tocaba la campana de la hora de queda, y todos se recogían apresuradamente a sus casas. Las puertas se cerraban y las calles quedaban desiertas, oscuras y pavorosas. Había penas para los que transitaban después de esas horas. Solo quedaban los serenos, guardianes de ronda nocturna, que custodiaban durante la noche las calles de la ciudad, premunidos de un reloj. A intervalos regulares era interrumpido el silencio de la noche por la voz de este original personaje, que iba y venía alumbrando con un farol, pregonando la hora y el estado del tiempo. «Las 3 han dado y sereno», o bien «Las 3 han dado y lloviendo», a lo cual agregaban la piadosa expresión «Ave María Purísima». Los precursores de la independencia. El primer intento revolucionario contra España que hubo en Chile tuvo lugar en 1780. Fue promovido por 3 personajes, todos con un mismo nombre: 2 de nacionalidad francesa, don Antonio Gramusset y don Antonio Vernet, y el otro era un rico e ilustrado chileno, don José Antonio Rojas. La conspiración de los 3 Antonios, como se le ha llamado, tenía por objeto establecer en Chile una república independiente mediante un alzamiento del elemento criollo. Pero fueron delatados, y las celosas autoridades españolas apresaron a los 2 franceses y les desterraron al Perú. En cuanto a Rojas, que tenía influencias en la alta sociedad colonial, le dejaron en libertad, a fin de no despertar sentimientos de protesta entre los criollos. Conspiración de los Chillanejos. En 1808 fueron apresados en Chillán 2 caracterizados vecinos acusados de propagar ideas emancipadoras: el regidor de la ciudad, don Pedro Ramón Arriagada, y el prior del Hospital San Juan de Dios, fray Rosauro Acuña. Ambos fueron conducidos a Santiago, donde quedaron sometidos a estricta vigilancia. Fue aquel el segundo proceso político que se instauró contra los precursores de la Revolución de la Independencia de Chile. Último gobernador. El último gobernador del régimen colonial fue don Francisco Antonio García y Carrasco. Asumió interinamente el mando en 1808 por la muerte repentina del titular, don Luis Muñoz de Guzmán. García Carrasco era un militar torpe y atrabilario, y absolutamente ignorante de los asuntos de administración pública. Al encargarse del gobierno trajo de Concepción, como secretario particular y consejero, a don Juan Martínez de Rosas, distinguido abogado chileno y hombre entendido en los negocios públicos. Pero habiendo pretendido Martínez de Rosas encaminar al gobernador hacia algunas reformas favorables a los criollos, y como no las consiguiera, abandonó el cargo y regresó a Concepción. El mal gobierno de García Carrasco precipitó los acontecimientos de la Revolución de 1810. Al término de la era colonial, finales del siglo XVIII, la población total de Chile alcanzaba 500.000 de habitantes.
y las ciudades más importantes eran Santiago, Valparaíso, Concepción y La Serena. En 1552, el rey Carlos V había concedido a Santiago el honroso título de ciudad muy noble y leal. Fue también la primera ciudad que tuvo su escudo de armas, como después obtuvieron las demás del país. Estaba compuesto este escudo de un león con una espada en la mano pintado en campo de plata y 8 veneras de oro del apóstol Santiago a la redonda. En fondo azul. Sobre todo esto la corona real de España. Hoy se usa como emblema de la Municipalidad de Santiago, pero sin la corona real.